Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día, tache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y en este último episodio del año no queríamos dejar de nombrar a quien nos patrocinó y a quien nos acompañó para que el hermoso evento que realizamos en octubre haya sido posible, y estoy hablando de Redbit. Si sos emprendedor, profesional independiente o tenés una pyme, la seguridad de tu información es esencial. Tanto si trabajás desde tu casa o en una oficina, pregúntate, ¿tus datos y equipos están realmente protegidos? ¿Aprovechás todos los recursos que tenés o estás perdiendo plata sin darte cuenta? Redbit te da un servicio de consultoría integral, soporte IT y acompañamiento personalizado. Es tu aliado en seguridad informática y el rendimiento de tu negocio. Te dejamos los enlaces en la descripción de este bello podcast para que lo puedas contactar y empezar a optimizar hoy tus recursos. Y es que en este último episodio del año tenía que estar presente y no podíamos dejar de agradecerle por la confianza. Y obviamente dentro de los avisos parroquiales que tenemos para finalizar el año, también te comento que empezamos con Mapa. ¿Qué es Mapa? Un servicio de email marketing donde todas las semanas estamos mandando justamente información acorde a todo lo que tiene que ver con nuestro día a día financiero. Es un poco de análisis, es un poco de podcast, es un poco de acción, y de hecho de ahí va las siglas Mapa. Mapa, un mail con análisis, podcast y acción, donde semana a semana enviamos noticias, información, datos que vale la pena analizar, la información del podcast de esa semana o algún podcast relacionado y una acción concreta que te ayude a mejorar tus finanzas y tu día a día personal y profesional. Así que si estás suscrito a la mailing, ya seguramente te llegó el y los primeros ejemplares. Si no estás suscrito, puedes ir a la página de lavidayeldinero.com y ahí suscribirte, que te aparece para dejar el mail y ser parte de este hermoso nuevo canal de comunicación que sumamos para transmitir todo lo que nos sirva en pos de un mejor desarrollo personal y profesional. Y en este afán de poder estar cada día un poquito mejor, lo que les quiero traer hoy es un poco de empezar a analizar, si es que todavía no lo hicieron, el año que está terminando o que ya terminó. Estamos hablando de buscar y darse el tiempo de ver qué sucedió, qué no sucedió, qué se cumplió, qué no se cumplió. Y a partir de eso, en otro episodio vamos a hablar de cómo planificar el año siguiente, pero vamos con la base de cómo analizar este año, que es la misma herramienta que yo utilizo. De hecho, les voy a comentarle, les voy a mostrar la misma manera que yo lo hago ya hace 3 años, más o menos. Tendría que fijarme, pero calculo que sí. Creo que 3 años, no sé si este va a ser el cuarto o este el tercero, pero lo que hago es justamente hacerme una serie de preguntas que me permiten tener un orden, que obviamente queda a consideración propia cuáles de esas preguntas podés y querés hacerte. Lo que yo hago es bastante simple, de documento en Google y empezar a escribir ahí la respuesta a cada una de estas preguntas. Después, durante el año lo voy viendo, voy revisando, voy sumando comentarios y demás. De hecho, yo lo hago a nivel personal, después lo hacemos en conjunto con mi pareja. A nivel emprendimiento hago algo bastante similar, todo por separado, pero en este caso creo que son preguntas que, si bien son las que yo utilizo a nivel análisis personal, te pueden servir a vos para emprender, para tu proyecto, para tu empresa o para cualquier otro ámbito de la vida.
Y la pregunta con la que arrancamos todo análisis es: ¿qué pasó? La idea acá es que empieces a anotar todo lo que te acuerdes que haya pasado en tu vida de manera relevante durante este año, en este caso el 2023. Ahí te podés ayudar con el calendar si utilizás almanaque, con el Google Fotos si solés sacar fotos a las distintas circunstancias y vivencias que tenés en tu vida. Fíjate, revisá, hacé memoria, pasaron un montón de cosas buenas, otras tal vez no tantas, cosas emocionantes, cosas divertidas, cosas sorprendentes, cosas que no esperabas, cosas que disfrutaste. Anotá todo. Tratá de dedicarle un rato. Esto es claramente algo que requiere que le enfoquemos mínimo 1 hora. Así que bienvenido sea aprovechar un fin de semana, una noche y demás. Pero es importante que le dediquemos el tiempo, no algo de a ver 5 minutos respondo esto y ya está, sino poder dedicarle el tiempo que se merece el análisis de todo un año, de 365 días. No podemos hacerlo en 15 minutos. Entonces, anotar. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién te viste? ¿Con quién te dejaste ver? ¿Quién nació? ¿Quién se mudó? Pensá todos los eventos a los que fuiste. Buscá dentro de tu memoria cada circunstancia que pasó y después pasamos al segundo ítem. Una vez que anotamos toda una lista hermosa de grandes proyectos y actividades que se realizaron, escribí o marcá dentro de esos cuáles fueron el 20% más importante. Acá aplicamos lo que es el teorema de Pareto, el 80-20. Creo que no lo hablamos puntualmente en algún episodio, así que me queda ahí la patente pendiente para hablar un poquito más sobre el tema. Pero en sí, el teorema de Pareto lo que habla es que el 80% de los resultados lo tenemos a raíz del 20% de las acciones. Por ende, siempre hay un 20% que es más relevante. Y en ese 20% más relevante, la idea es que vos marques un quinto de las actividades que realizaste. Por ende, si escribiste 10, marca 2, si escribiste 20, marca 4, pero que puedas anotar cuáles fueron las más importantes para vos. Después pasamos a la tercera pregunta, de que es: ¿cuáles fueron tus relaciones? ¿Con quién te relacionaste durante este año? ¿Cuáles fueron esas personas que estuvieron cerca, que compartieron almuerzos, cenas, reuniones y demás? Y tenerlas en mente, porque eso nos va a servir para ver en un futuro análisis y una planificación del siguiente año con quiénes me quiero relacionar. Entonces, anotá con esas personas que te relacionaste la mayor cantidad de tiempo durante este año. Y después pasamos a los hábitos que adquiriste. Pensá, tanto hábitos que consideres positivos como negativos, cuáles fueron esos hábitos que adquiriste, que tal vez no estaban al principio del año y que ahora sí. Ahí también vamos a tener que utilizar memoria, cabeza y ver cuáles son esas cosas que fuimos modificando. Si empezaste a tomar agua y antes no lo hacías, si hacías un ejercicio que antes no hacías, si comías algo que ahora no, y viceversa. Buscar cuáles fueron esos hábitos que fuimos cambiando y anotarlo. De ahí pasamos a la quinta pregunta, que es: ¿qué lecciones aprendimos? Tratar de buscar dentro de todo lo que vivimos durante este año y sacar conclusiones de lecciones aprendidas. Claramente eso es algo sumamente personal. A veces nos podemos poner muy filosóficos, a veces podemos ir a frases armadas y las aplicamos en base a las distintas circunstancias que vivimos. Pero pensá en lecciones aprendidas durante este año y anotátelas. Esas lecciones son las que te van a servir para plantar una base y decir: perfecto, todo esto ya lo aprendí, lo asumo, lo adquiero. A partir de este año voy a mejorar de acá en adelante porque ya todas estas lecciones las aprendí. Es algo sumamente clave que te des ese tiempo a planificar, a pensar, a diagramar en una oración, en una frase o tal vez en todo un texto o relato cuáles fueron esas lecciones que vos aprendiste. Y después, para finalizar la parte base de todo análisis, escribí 10 cosas
por las que agradezcas. Escribí 10 cosas por las que estés agradecido. Tiene que haber decenas. Yo escribo 3 cosas por día que agradezco en mi diario todas las mañanas. Y es algo que constantemente hay cosas para agradecer. Pero en el año obviamente vamos a tener muchas distintas versiones, ideas y demás. Agradecé, fíjate qué tenés para agradecer, porque hay seguro pila, desde relaciones, circunstancias, vivencias, gente feliz, gente que hace lo que le gusta, cosas que te sucedieron a vos, cosas que le pasó a gente de tu entorno. Agradecé, porque siempre hay cosas por las que uno tiene que estar agradecido. Una vez que tenemos estos 6 ítems base, ya podemos decir que un primer análisis está hecho. Si nunca hiciste un análisis de un año y decís, bueno, quiero empezar ahora, con hacer eso ya está. Es una muy buena base, porque hay otras cosas que ahí las voy a mencionar rápidamente, pero que va más a un análisis detallado que, si tal vez nunca hicimos un análisis, no puede costar, tal vez en hacer todo esto estamos mucho más tiempo del que pensamos y decimos, no sé si seguir, es un montón. Entonces, hasta acá, ya con eso es un excelente análisis y te va a servir de una excelente base para que en el 2024, el año siguiente, puedas hacer todo lo que es una planificación mucho más acorde, mucho más sedimentada, porque tenés todo este análisis hecho anteriormente. Vamos a ver cuáles son esas preguntas, por si decís, no, mira, yo vengo haciendo análisis, yo estas preguntas más o menos ya me las hago, quiero un par más, bienvenido sea. Obviamente está bueno el seguir buscando nuevas cosas para poder visualizar, y de ahí podemos abordar desde qué no te gustó, qué cosas sucedieron durante el año que no te gustaron, entonces está bueno cambiar, qué cosas cambiarías de tu día a día, cuáles son las cosas que te emocionaron, si estás conforme o no con tu rutina diaria, qué personas con las cuales estuviste no te sumaron en tu vida y te gustaría que haya otras, cómo te sentís respecto a tu trabajo, qué actividades que hiciste no repetirías. Son algunas de las preguntas que nos podemos hacer con respecto a un análisis a nivel personal. Y obviamente, en paralelo a esto, está bueno que haya un análisis de gastos. Si tenemos un registro de gastos, que es lo óptimo y que lo hablamos un montón de veces, ese registro de gastos, al menos una vez por año, está bueno que lo revisemos. Está bueno que nos sentemos a ver en qué gastamos, en qué se fue nuestro dinero y ver cuáles son esas cosas que queremos modificar en torno a nuestros gastos para el año próximo. Así que también tomate un tiempito para analizar lo que es un registro de gastos, si lo hay, y que pueda haber un mejor uso de nuestro dinero para el año próximo. En resumen, ya sabemos cómo analizar de manera más premium, si lo queremos llamar de alguna manera, y obviamente el poder ver en qué se fueron nuestros gastos. Ya si haces eso, claramente estás haciendo mucho más de lo que hace la mayoría de las personas que viven piloto automático, que pasan los años y no se sienta en ningún momento a pensar cuáles son esas cosas que le pasan, cuáles son esos mensajes que recibe, cuáles son esas enseñanzas que vive, y eso es lo que te permite cumplir muchas cosas que la mayoría de las personas no suelen llegar a cumplir a nivel de objetivos personales y objetivos profesionales. Así que bienvenido sea que hagas ese primer análisis si nunca lo hiciste, que sigas haciendo análisis si ya lo venís haciendo, y próximamente hablaremos sobre planificación, cada cuánto vemos esa planificación y demás, pero quedará para el próximo episodio. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el año que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.